Hola, como podemos ver en el esquema, tenemos una urna y tenemos una placa, podemos pensar metálica, en el fondo de esa urna. Ahí está lleno de agua esa urna y la placa metálica está hundida a una profundidad H, como lo muestro aquí en la figura. Ahora, si nosotros queremos, como dice el título, la fuerza y presión hidrostática, es la fuerza que ejerce la columna de agua sobre la cara más grande, el área más grande de esa placa metálica que está de abajo de esa columna de agua, como se muestra aquí en el dibujo. Ahora, si queremos saber qué fuerza ejerce la columna de agua sobre esa placa, pues apelamos a la segunda ley de Newton. Como ustedes saben, la segunda ley de Newton es igual a fuerza igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración es la gravitatoria. Entonces lo voy a poner así, considerando que la fuerza y la gravedad son cantidades vectoriales. Ahora, nosotros también, para poder meter la fórmula en términos de la fuerza hidrostática, tenemos que considerar que la masa la podemos ver como la densidad, que va a ser ρ, la densidad volumétrica por el volumen. Recordando que la densidad volumétrica es masa entre volumen. De ahí sale esta ecuación. También, si nosotros queremos conocer el volumen de agua que está sobre la placa, el volumen de la columna de agua que está sobre la placa, que está en el fondo, tenemos que, como es un paralelepípedo, tenemos que encontrar el área de la cara que está confrontando la columna de agua por el grosor de la columna de agua, que es la profundidad h de esa columna de agua. Es decir, tengo un volumen de agua encima de esa placa que tiene altura h y de base tiene un área a. Entonces ese volumen, como es un paralelepípedo, va a ser a por h, como aquí está en el dibujo. Ahora, si junto todo eso y lo meto aquí en la ecuación de la segunda ley de Newton, va a quedar como la fuerza es igual a, que es la masa, pero la masa es ρ por el volumen por g. Esta es una cantidad escalar y esta es una cantidad vectorial. Ahora, el volumen también lo escribimos como el área de la columna de agua, de la superficie de la columna de agua que está en contacto con la placa, por su altura de la columna de agua. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Rho A por H por G. Ahora, si pasamos al concepto de presión, lo voy a poner aquí en otro color. La presión es igual a fuerza entre área. Si yo sustituyo lo que acabo de encontrar, la fuerza es ρ A por H por G. Si yo lo divido entre A, se cancelan las A's y aquí me va a quedar que la presión es igual a ρ H por G. La presión tiene unidades de pascales. Un pascal va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado. Este es el marco teórico. Paso a un ejemplo. Ahora en este ejemplo tenemos un cubo, como lo muestro aquí en la figura, un cubo hundido en una urna, en un recipiente. El cubo tiene de longitud por el lado de la arista de 3 metros. El recipiente en el cual está contenido, o el contenedor, es de 5 metros. De 5 metros de profundidad. Entonces nos pide calcular la presión hidrostática, la fuerza hidrostática que está ejerciendo sobre una de las caras verticales de ese cubo. Ahora, si yo hago de este lado una vista lateral a dicha figura, voy a tener el cubo hundido dentro del recipiente de profundidad de 5 metros. Lo que voy a hacer es fijarme que la presión la puedo poner, la fuerza la puedo poner en términos de la presión, es decir,
fuerza es igual a presión por área. Y recordando que la presión, por lo que acabo de calcular anteriormente en el marco teórico, la presión la puedo poner en términos de la densidad, la profundidad y la aceleración de la gravedad. Ahora, esta presión, la densidad va a ser la densidad del agua, que es ρ. H es a la profundidad, que voy a considerar un elemento de volumen, de área, perdón. Si yo tengo aquí el cubo, como lo muestro aquí en la figura, y agarro un elemento de área, este elemento de área para calcular la presión que se ejerce sobre ese elemento de área, esta banda que está aquí, es una banda iésima, tomando en cuenta que está hundida esa banda iésima, este elemento de área, a una profundidad y, entonces esa va a jugar como mi H. Está hundida esa banda, este elemento de área, a una profundidad y. Entonces eso va a ser H. Aquí voy a poner y, considerando que eso es mi elemento de área iésima. Esto es la presión. Ahora el área, pues es muy fácil. El área de esta banda o de este elemento de área va a ser, como es el cubo, es de longitud 3, va a ser de longitud 3 por el grosor. El grosor va a ser delta Y. Pero de una vez vamos a considerar delta Y, que es un grosor. Pero si yo considero un grosor infinitesimal muy pequeño, recuerden que lo puedo poner delta Y es aproximadamente diferencial de Y. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy agarrando un grosor muy pequeño de esa diferencial de área. Entonces el área va a quedar como 3, que es el largo, por diferencial de Y. Entonces todo eso lo meto aquí en la fórmula de la fuerza, que es igual a la presión por el área. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. La presión va a ser, la fuerza va a ser igual a la presión, y la presión es igual a ρ por Y por G. ρ por Y por G, donde ρ es constante y G es constante. G es la constante gravitatoria y ρ la densidad del agua. Y va a variar conforme nos hundamos más. Agarramos, por ejemplo, un elemento de área más abajo y va a ser otra Y. Esto de aquí nada más es la presión. Lo tengo que multiplicar por el área. El área es 3, que siempre es constante, el grosor de esta banda, de este elemento de área, por diferencial de Y. Por diferencial de Y. Muy bien, pero yo tengo que sumar todas estas bandas. Consideremos que el cubo lo estoy dividiendo en casi una cantidad infinita de bandas, casi, no una cantidad infinita de bandas, en una cantidad enorme de bandas de grosor diferencial de Y. Entonces tengo que sumar la presión que ejerce el agua sobre cada una de estas bandas. Es lógico pensar que conforme me hundo más va a ser mayor la fuerza hidrostática. Si aquí Y está más hundido, considerando que el cero a partir del cual estoy midiendo mi marco de referencia, y aquí va a ir Y hacia abajo. Y hacia abajo, aquí está mi marco de referencia a partir del cual empiezo a medir. Están como mis ejes al revés. Este es el eje y este es el eje X. Pero los ejes los puedo poner como yo quiera para poder yo hacer mis cálculos más fácilmente. Entonces, conforme me hunda más, va a ser una Y más grande y va a ser mayor la fuerza hidrostática. Tengo que sumar todas esas fuerzas hidrostáticas. Si el cubo tiene de largo 5 y el cubo contenedor, el cubo grande, el contenedor, tiene de largo 5 y el cubo que está hundido tiene de altura o de largo 3, entonces 5 menos 3 es 2. Entonces tengo que sumar desde 2 hasta 5, porque voy sumando. Recuerden que el 0 está aquí, va aumentando la cantidad de Y conforme me hundo más. Estoy considerando que aquí está el 0 y va para abajo, entonces voy a sumar desde 2 hasta 5. ¿Cómo sumo en cálculo integral? Pues, valga la redundancia, por medio de integrales. Entonces, voy a sumar todas esas fuerzas hidrostáticas. Me va a quedar de la siguiente forma.
de 2 a 5, recordando que ρ, g y 3 son constantes. Aquí me va a quedar un entonces. La fuerza hidrostática va a ser la integral de todo esto que voy a poner. ρ, g y 3 son constantes. Todo esto lo puedo poner fuera de la integral, porque son constantes. Entonces va a quedar de la siguiente forma aquí, ρ, g y 3. Lo que no es constante es y, y diferencial de y pues ya es dentro de la integral. Entonces va a quedar aquí y, diferencial de y. Y va a jugar como y, porque y va a ir variando conforme me hundo más para calcular la fuerza hidrostática que está actuando sobre el cubo interno, el cubo de longitud 3. Esto sí va a ir variando. Entonces, si hago esta integral, me va a quedar como, voy a hacer un poco de espacio, me va a quedar como ρ, g y 3, va a quedar aquí y cuadrada, la primitiva es una integral muy fácil, y cuadrada entre 2, de 2 a 5. Considerando que ρ tiene un valor de 1000, este 3 se mantiene constante y g es 9.8, me va a quedar sustituyendo todos esos valores numéricos como 1000 por 9.8 por 3, aplicando el teorema fundamental del cálculo aquí, va a quedar como 25 medios, aquí meto el 5, menos 4 medios. Si yo hago todos esos números, me va a quedar aquí como 308.700 newtons. Esa es la fuerza hidrostática, lo puedo poner en kilonewtons. Va a ser 308.7 kilonewtons. Esa es la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre una de las caras verticales del cubo interno. Muy bien, dejo un ejercicio de asistencia. Gracias.